Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman. Volvemos hoy de nuevo al canal con uno de los dos vídeos que vamos a hacer sobre el tema de los contratos de la NBA. Y en este primer vídeo voy a presentaros los que para mí son los 10 mejores contratos de la NBA esta temporada. Bueno, como os comentaba, hoy traemos este vídeo que ya subí el año pasado, que os gustó muchísimo. De hecho, el vídeo de los peores contratos es el vídeo más visto de mi canal, que bueno, es un dato interesante. Y nada, espero que os guste mucho de nuevo este año. Le he dado un toque distinto, un matiz distinto. También espero que os gustara el vídeo que subí hace unos días del draft. Ya sabéis que estoy de viaje y que estos vídeos los estáis viendo un poco todos pregrabados, así que no sé lo que habrán pasado estos próximos 5 o 6 días que voy a estar fuera mientras que se vayan subiendo. Pero bueno, espero que os guste mucho el vídeo. Lo que os digo, les he dado un pequeño matiz. Básicamente ya sabéis que aquí yo lo que no tengo en cuenta son temas, por ejemplo, como contratos de rookies. Por ejemplo, tampoco he tenido en cuenta un caso como el de AJ Mitchell, que al final, pues sí, AJ Mitchell está en un contratazo, pero es la típica extensión por el mínimo que se firma cuando es un jugador de segunda ronda. Entonces lo he sacado un poco de la ecuación porque me parece que no tenía sentido meterlo, la verdad. Entonces, quitando esos del medio, he tratado de hacer un balance. Expirings obviamente no entran porque son jugadores que les quedan 3 o 4 meses en ese contrato. Y luego he hecho una especie de balance entre contratos muy bajos de jugadores que son muy buenos para el rendimiento que tienen y luego jugadores súper estrellas que están claramente siendo pagados mucho menos que jugadores que son inclusive peores que ellos, pero que también están a un calibre muy alto dentro de la liga. Entonces, espero que os guste mucho el vídeo. De nuevo es un orden personal. Lo importante es que aquí os he traído los que para mí son los 10 que más están infrapagados. Luego he hecho pues el orden tan poco más igual, es más el hecho de los nombres que les pongo sobre la mesa, pero antes de ello sí que os quiero comentar un par de cositas. La primera, he dejado estos 4 jugadores fuera que ejemplifican un poco un caso que he denominado solo 2 años de contrato. Hay jugadores que vais a ver, como por ejemplo Ryan Rollins, Miles McBride, Najee Marshall o Julian Champagnie, que en relación al impacto que están teniendo en pista están siendo muy infrapagados. Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay casos como el de Najee Marshall o el de Deuce McBride que les queda esta temporada más otro año más de contrato. Y al final, pues eso es casi que un expiring en cierto sentido, así que no les he querido meter. Y luego, Ryan Rollins o Julian Champagnie, en un caso es que les queda 2 años de contrato, otro es que tiene una opción del equipo en su segundo año, entonces realmente son todos jugadores a los que les queda este año más un año extra. Por ende, bueno, me parece que no pueden entrar dentro de un top 10 jugadores que, a pesar de que tienen un contratazo como Ryan Rollins, que si fuese por puro contrato a lo mejor es el mejor de la NBA a día de hoy, la realidad es que en el fondo le queda un año más en ese contrato. Entonces, por eso no les he acabado metiendo. Y luego, jugadores como Andrew Nembhard, Jabari Smith o Luke Kornet han sido mis 3 finalistas para el vídeo de hoy. Al final, Luke Kornet firmó un contrato de 4 años 40 millones, pero con el tercero, o sea, con el cuarto siendo opción del equipo, siendo descendente además, por lo cual las 2 temporadas que le quedan van a ser por debajo de los 10 millones de dólares y estamos hablando de uno de los mejores pivots suplentes de toda la liga, probablemente en el top 3. Entonces, tener uno de los 3 mejores pivots de toda la liga atado los 2 próximos años garantizados por menos de 10 millones de dólares en contrato excedente y además el tercer año cobrando unos 8,5 encima con opción del equipo por si ya no lo merece, me parece increíble. Luego, Jabari Smith firmó una extensión muy buena, ya sabéis todos, va a estar cobrando este año 21 millones, va a llegar a cobrar hasta 27 millones dentro de 5 años, pero sí que sigue siendo una renovación increíble, por 5 años 125 millones, y luego la de Andrew Nembhard, que son unos 3 años 58 millones de dólares, que cobrando unos 17-18 millones de dólares, que está muy bien, pero que al final ha sido el jugador que se me ha quedado fuera. ¿Por quién? Pues porque el primer jugador, y el para que para mí empieza el top 10 de jugadores más infrapagados, es uno que se ha convertido en su compañero hace apenas menos de un mes, que es Ivica Zubac. Para mí Ivica Zubac, que tiene un contrato muy similar al de Andrew Nembhard que ha empezado esta temporada, es el primer jugador que encontramos en el vídeo de hoy y que, como os comento, es un contrato muy similar. 58 millones de dólares durante 3 años garantizados. Este ha sido su primer año sin opciones del equipo. Está cobrando 18 millones con 892 mil dólares. Va a ser en ascensión un 5% paulatinamente durante los 2 próximos años y es un contrato espectacular. Ivica Zubac va a un equipo nuevo, hay que ver qué rendimiento va a tener los Pacers el año que viene, pero yo le he querido meter porque creo que Ivica venía de comprar un contrato aún más espectacular de unos 11-12 millones de dólares. Ahora, entrado en esta extensión, a mí me sigue pareciendo que la gente se ha olvidado demasiado rápido de lo increíble que fue Ivica Zubac la temporada pasada. Es verdad que a lo mejor este año ha estado de 8,5 y no de 10 como estuvo el año pasado, pero el equipo no le ha acompañado como le acompañó la temporada pasada. Y yo creo que el impacto que va a tener la temporada siguiente en Indiana va a ser excelente. Entonces, si realmente abstraemos un poco lo que sí que vimos de él, sobre todo en el aspecto defensivo, en el impacto que tuvo, que fue uno de los mejores pivots del año en la temporada pasada,
es que tener uno de los mejores pivots de la temporada por 20 millones de dólares menos, teniendo en cuenta que al final el año que viene va a subir muchísimo el salary cap y aún más dentro de 2 años, pues me parece una ganga poder tenerla atado por todavía 2 años más, además de este para los Pacers, y al final van a tener uno de los mejores pivots de toda la liga. O sea que sí, que Ivica Zubac es uno de los 6-7 mejores pivots de la liga, y lo tienes atado por mucho menos dinero de por lo que van jugadores como pueden ser Bam Adebayo, Jarrett Allen, inclusive más barato que Nicholas Claxton, y Ivica Zubac está al nivel de ellos, mejor que algunos, un poco peor que otros, pero mucho menos pagado. Y al final, es lo que os digo, 30,9 minutos, 14,4 puntos, 11 rebotes, ha seguido haciendo una temporada muy buena este año. Yo estoy muy interesado en ver qué impacto puede tener el año que viene en Indiana, y a mí me parece una ganga, y creo que todavía no se está teniendo en cuenta que a pesar de que sigue sin tener, ya no tiene el contrato que tenía antes, sigue siendo una ganga, y el año que viene va a seguir siendo tan bueno como lo fue el año pasado. Vamos a pasar entonces al noveno jugador de la lista, ¿vale? Que es nada más y nada menos que Alperen Sengun. Aquí nos vamos a un de los peces gordos, ¿no?, que hay dentro del vídeo, que es Alperen. A ver, me ha sido un poco complicado el cómo meter a Sengun, porque sí que le quería meter. ¿Por qué le he querido meter? Porque al final es un jugador que está cobrando un contrato de 185 millones de dólares durante 5 años, que puede parecer mucho, pero realmente esta temporada está cobrando solo 33 millones de dólares. Es un 4+1, ha empezado este contrato esta temporada, el último año es una opción del jugador, o sea que todo, si sale más o menos como se prevé, realmente es un contrato de 4 años, que es algo que ya vais a ver a lo largo del vídeo, que he sido realista también si van a coger o no ciertos equipos o ciertos jugadores las opciones respectivas que tengan. Y creo que Sengun, a pesar de que el contrato sea ascendente con un 8% de incremento por temporada, me sigue pareciendo una ganga. Tened en cuenta que hay jugadores, sin faltar el respeto, pero por ejemplo Chet Holmgren el año que viene, que va a empezar su extensión de rookie, son 2 años 250 millones o 2 años 240 millones de dólares. Estamos hablando de que Sengun va a cobrar alrededor de unos 60 millones de dólares menos a lo largo de 5 años que Chet Holmgren, y Sengun es mejor jugador que Chet. Entonces, estamos hablando de un tío que además ahora mismo está teniendo una temporada a mi gusto muy buena. Hay que ver cómo va a ser ya dentro de 2 años, cuando ya no esté encima Kevin Durant y sea por completo el líder del equipo. Y yo creo que va a ser uno de los 15 mejores jugadores de la NBA durante los próximos 5 o 7 años. Lo tengo bastante claro. Este año para mí ya está siendo uno de los 15-20 mejores jugadores de la liga. Y me parece una ganga que esté solo jugando por 33 millones de dólares en los Houston Rockets, más el contrato que tiene, que sigue siendo muy favorable a pesar de que vaya en incremento, porque es lo que os digo, tened en cuenta que hay jugadores ahora mismo, a día de hoy, estrellas de la liga, que están cobrando 50, 55, 60 millones de dólares, y Sengun está cobrando casi la mitad que alguno de ellos, o 2 tercios menos. Entonces me parece... 1 tercio menos, perdón. Entonces me parece una locura. Creo que es un contratazo, lo que os digo. Está haciendo una buena temporada, 34 minutos, 20,3 puntos, 9,1 rebotes, 6,3 asistencias, 2,4 stocks, que está muy bien y se habla poco de ello. Y además, sí, es verdad que a lo mejor el tiro de 3 tampoco le está entrando como yo creo que él querría. Está tirando un 30% de 3, pero tampoco en tanto volumen como yo creo que él quería y esperaba. Y al final tampoco el porcentaje está siendo... porque es casi un 29% realmente. A lo mejor eso ya está generoso poniéndolo un 30%. Y bueno, yo ahora sí creo que está haciendo muy buena temporada, y lo que os digo, creo que de todas las estrellas de la liga puede que sea de las más infrapagadas. Continuamos con el octavo jugador del vídeo, que es Nickeil Alexander-Walker. Noah, en este caso, que firmó, vamos, sin ningún tipo de duda ha sido el mejor fichaje de este verano de la agencia libre. Ha entrado como anillo al dedo a estos Atlanta Hawks, también se ha beneficiado de la ausencia de Trae Young y ahora ya directamente pues su salida del equipo, y está asumiendo un rol muy importante porque está jugando 33,2 minutos, su volumen ha aumentado muchísimo en comparación con sus anteriores temporadas, pero es que está promediando casi 20 puntos, con 3,6 rebotes, con 3,8 asistencias, con 1,2 robos, tirando un 37% en tiros de 3, y es un jugador que además también te aporta en defensa, que eso es algo muy importante. Entonces al final es un tío que firmó la mid-level, 4 años 60 millones, por eso también os digo que hay que tener en cuenta el tema de las opciones, además de que su contrato tiene un puntazo, y es que es ni descending pero tampoco es ascendente, es decir, es un contrato neutro que ni va a subir ni va a bajar con el paso de los años. Bueno, es como que baja un poco un año pero luego vuelve a subir y realmente es como si se quedase igual. Y al final lo que os digo, al ser una opción del jugador en el cuarto año, realmente estamos delante de un contrato de 3 años. Sería muy raro que Noah, como esté jugando a día de hoy, si mantiene más o menos un nivel similar a lo que está haciendo a día de hoy, en 3 años no va a seguir con este contrato. Rechazará la opción y saldrá a la agencia libre. Entonces, nada, simplemente comentaros eso. Creo que es sin duda uno de los mejores contratos de la liga. El nivel que está teniendo en Atlanta es espectacular. La producción también está siendo increíble. Y al final es un poco a veces complejo si valorar si es más valioso el contrato de Noah o el contrato de Sengun, porque hay que tener en cuenta lo que os he dicho, de comparar a Sengun con jugadores de su nivel y ver lo que está cobrando
con esos jugadores, pero también hay que tener en cuenta que el valor que está sacando Atlanta de un jugador como Noah en el contrato en el que está también es muy valioso. Entonces he tratado de hacer un poco un balance entre jugadores que cobran menos y jugadores que cobran más, pero no es fácil. Así que nada, vamos a pasar a hablar del del séptimo jugador, o del séptimo, sí, con mejor contrato de toda la liga, que es un tío que está en el mismo contrato casi que Noah y que es Isaiah Stewart. ¿Por qué lo digo? Es un contrato también muy similar al de Noah, 60 millones 4 años, le quedan 2 más 1 en vez de un 3 más 1 como a Noah, pero claro, la diferencia es que él tiene 2 años de contrato y la opción es del equipo, por ende, como los Pistons aceptarán esa opción 100%, estamos hablando también de otro contrato de 3 años. Entonces, lo que he hecho aquí para diferenciar o para poner por delante a Isaiah Stewart de Noah es que yo creo que Noah, como jugador en sí, probablemente es mejor que Isaiah Stewart, en eso estamos de acuerdo, pero creo que Isaiah Stewart es más valioso dentro de la NBA de lo que es Noah, más que nada por lo que le está aportando a estos Pistons y sobre todo por lo más único que es su perfil. Es decir, es más fácil a lo mejor tratar de encontrar jugadores que te hagan el rol que está haciendo Noah en los Hawks, aunque lo está haciendo de puta madre, pero para que me entendáis. Pero jugadores del perfil de Isaiah Stewart en la NBA no hay casi nada, o sea, no hay casi ninguno, y creo que entonces por eso le he dado un poco el edge, pero bueno, que están ambos un poco ahí en la misma posición, en ese mismo perfil de contrato. 2 de los mejores jugadores de rol de la NBA, uno siendo titular y poniendo casi 20 puntos, pero el otro siendo uno de los mejores defensores de la liga y saliendo desde el banquillo, y yo creo que ahora mismo es casi que el favorito de los favoritos para ganar el sexto hombre del año. Las estadísticas que está poniendo son increíbles, 23,2 minutos, 10 puntos, 5,1 rebotes, 1,1 asistencias y 1,7 tapones, que se habla poco de ello, y luego 54% en tiros de campo, 32% de tres y 76% en tiros libres. La temporada de Isaiah Stewart está siendo increíble. Beef Stew es literalmente mi padre. Lo único que pasa es que hace un par de semanas le decidió por empezar a pegarse con Miles Bridges, que tampoco le digo, me parece mal, pero que debería tranquilizarse un poco y centrarse en jugar al baloncesto, que al final los Pistons, cuando no le tienen en pista, le echan mucho de menos, y eso también demuestra su valía. Lo que pasa es que los Pistons siguen siendo un equipazo y por ende pues pueden seguir ganando partidos sin él, ¿no? Entonces nada, creo que sigue siendo un poco lo que os comento, un contrato de ese como el de Noah, donde ambos son súper valiosos tanto en sus equipos como para el complejo de la liga en sí, por si algún equipo quisiese estar interesado en ir a por ellos. Y al final, si analizamos, los dos van a salir en agencia libre dentro de 3 años, entonces habrá que ver. También he querido poner a Isaiah Stewart por delante porque también él tiene 24 años y no a 27, y quieras que no, también poder tener a Isaiah Stewart por este contrato todavía cuando es encima aún más joven, pero le está sacando mucho rédito, ¿no? Entonces, me parece muy top en ambos sentidos los contratos, me gustan mucho ambos jugadores y me alegro por ambos equipos porque por lo menos tienen un asset muy importante, tanto que pueden traspasar, como en el caso de Noah, como en el de los Pistons, que pueden aprovechar para no tener un super contrato como a lo mejor debería tener, más enfocado entre los 22 y los 23 millones de dólares a Isaiah Stewart. Vamos a continuar, ¿vale? Con el sexto jugador del vídeo. Aquí ya vais a ver que subimos un peldaño de jugadores, pero porque aquí ya, por mucho que me gusten los contratos de Isaiah Stewart o de Noah, el contrato de Jaden McDaniels me parece espectacular y creo que está por encima de los otros dos. A pesar de que cobra más, la producción que da es muy superior para mí. Jaden McDaniels, 131 millones de dólares, 5 años, está en su segundo año de ese contrato, cobrando 24 millones, que es una ganga. Y está cobrando ahora mismo con eso, con un contrato ascendente de un 5%. Lo sé, muchos me diréis, pero si las estadísticas de Noah son mejores, Isaiah Stewart también hace un impacto increíble y realmente cobran 10 millones de dólares menos, lo sé. Pero para mí el impacto que tiene como jugador, lo que implica Jaden McDaniels en la defensa de los Wolves, en el ataque de los Wolves, lo valioso que sería dentro de cualquier traspaso que cualquier equipo quisiera traspasar por él, tenía que dar 3-4 primeras rondas, me hace ponerla aquí. O sea, el valor que tiene Jaden McDaniels es muy muy superior como jugador a lo que hemos visto de los anteriores dos, y por eso os digo que aunque cobre ya un poquito más, para mí es más valioso su contrato, porque estamos hablando de un tío que este año además ha pegado ese salto en ataque que yo tanto pedía y que tanto creía que podía dar, porque es que lo podía dar, que está tirando en 32,3 minutos, 15,2 puntos, 4,4 rebotes y 2,9 asistencias, con 2 stocks por partido, tirando un 45% de 3, lo cual me alegra muchísimo. Está siendo el mejor tirador de esquinas de esta temporada dentro de la liga, y luego un 52% en tiros de campo con un 84% en tiros libres. Estoy súper feliz por la temporada que está haciendo este señor, de verdad me alegro muchísimo. Me ha sido muy complicado no ponerle más arriba, porque de verdad creo que es un contrato extremadamente valioso. O sea, creo que el valor que tiene el contrato de McDaniels es absurdo, pero claro, es que la gente que hay por arriba es que tiene, yo creo que hasta un poquito más de valor, pero al final estos ya 6 jugadores que vamos a ver ahora, incluyendo a Jaden, están ya muy 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 parejos, y al final ha sido un poco más una toma de decisión respecto al nivel individual y a lo mejor al ceiling que pueden alcanzar
durante este contrato y también en la etapa en la que se están aprovechando de ello, la duración que les queda ese contrato, y al final los Wolves lo bueno que tienen también es que le tienen atado todavía durante 4 años en este contrato. No he comentado nada, pero bueno, es ascendente, pero tampoco tienen opciones, ni del equipo ni del jugador. Y al final eso creo que a Minnesota le beneficia muchísimo, porque va a tener a un McDaniels con 28 años cobrando su último año de este contrato unos 28 millones de dólares, lo cual me parece una auténtica ganga, la verdad. Entonces me alegro mucho por ellos, no tanto por Jaden, porque me encanta y me da pena que no pueda rascar más dinero, pero bueno, también me alegro por los Wolves porque creo que o sea, no podrían haberles venido mejor el hecho de que esté cobrando un tío como Jaden McDaniels tanto poco dinero durante tantos años. Vamos a pasar a hablar entonces ya del quinto, ¿vale? Llegamos ya a la segunda parte, ya a los top 5 del vídeo, y aquí me ha sido muy complicado. Y sé que este jugador va a sorprender porque yo creo que más de alguno de vosotros se lo esperaba más arriba, pero para mí el quinto mejor contrato de la NBA es Jalen Brunson. Si no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, el quinto. ¿Por qué? Jalen Brunson yo creo que el año pasado cuando hice el vídeo le puse más arriba, pero ¿por qué al final le he puesto ahora un poquito más abajo? Porque Jalen Brunson este año ha empezado su extensión de 156 millones de dólares durante 4 años, que es una ganga. Pero claro, ¿qué pasa? La realidad es que en el fondo es un contrato, de hecho es un 3+1 con opción del jugador en ascensión de un 8%, pero que realmente esa opción del jugador Jaden Brunson la va a rechazar, y ya he comentado varias veces que igual que él ahora ha hecho un esfuercito, aunque no sabemos si luego en el fondo ha habido dinero por detrás, pero bueno, supuestamente ha hecho un esfuerzo por aceptar menos dinero, luego va a esperar que los Knicks, cuando él rechace esa opción del jugador, le ofrezcan el máximo para el final de su carrera. Entonces, estamos hablando de un tío que ahora mismo está cobrando 34 millones de dólares, que luego va a cobrar 37 y luego va a cobrar cerca de 40 millones de dólares su última temporada antes de la opción del jugador, que como comento, rechazará si no le pasa nada raro. Y al final es un tío que, además de ser el pick 33, que tiene mucho mérito, ya sabemos todo lo que pasó, que se fue de Dallas y tal, lo cual me alegro muchísimo por él, que está haciendo tanto dinero, es uno de los mejores bases de la NBA. O sea, 34,7 minutos, 26,7 puntos, 3,4 rebotes, 6,1 asistencias, 37% en tiros de 3, 47% en tiros de campo, 2,3 pérdidas por partido, que siempre está muy bien por parte de Jalen Brunson, el no ser el típico base como Lamelo, como Trey, que pierden 4 pérdidas y media por partido como Luka. Y al final es un jugadorazo. Entonces, el estar en ese contrato, un jugador estrella como él, me ha sido muy complicado no ponerle más arriba, porque realmente la producción que ofrece, o sea, su productividad, su constancia, es que se podría merecer estar más arriba. Pero claro, es que hay jugadores mucho más jóvenes que están empezando ahora a entrar en su peak de su carrera y que durante todo su peak van a tener un contrato muy, muy, muy por debajo de su nivel. Por eso al final los he acabado poniendo, además de que el de Brunson, como os comento, en el fondo es solo de 3 años, y el que está cuarto es un jugador que tiene todavía 4 años de contrato, y es Trey Murphy III. Si para mí Trey Murphy tiene a día de hoy el cuarto mejor contrato de toda la NBA. Estamos hablando de un tío que este año ha empezado su extensión de 4 años, 112 millones, que es poquísimo dinero para él. Me refiero, es mucho dinero para nosotros, pero para él es muy poco, mucho menos de lo que se merece, yo creo. Y va a estar cobrando este año 25 millones de dólares y tiene todavía 4 años contando con este, o sea, 3 años más 4 por delante, con una extensión solo del 5%, es decir, va a cobrar 2 millones de dólares más cada temporada, 25, 27, 29 y 31. Una auténtica locura. O sea, es una auténtica locura ese contrato. Por eso os comento lo de que al final, para mí lo que ha marcado la diferencia en su caso es que estamos hablando de un tío que está en sus 25 años, va a cobrar sus 25, 26, 27, 28 años, un contrato muy por debajo de sus posibilidades, va a ser el momento peak de su carrera, y estamos hablando de que en sus 28 años, cuando ya esté a lo mejor todavía en su peak, ahí pescará su último gran contrato, pero es que antes de eso, durante toda esa etapa podría haber ganado un contrato de unos 30, 35, 40 millones de dólares, y sin embargo está cobrando 25, 27, 29. Entonces me parece una locura. O sea, es un tío que este año de nuevo se está consolidando ya como un jugador que no solo fueron los destellos de final de temporada del año pasado, 35,6 minutos, es verdad, muchos minutos, pero 22,1 puntos, 5,7 rebotes, 3,8 asistencias, 1,5 robos, 0,3 tapones y 1,8 pérdidas, tirando un 47% de tiros de campo y un 38% de 3. Yo ya lo digo, los Detroit Pistons, los San Antonio Spurs, por favor, llamad a la puerta de los Pelicans y soltad todo el dinero, o sea, todos los picks que tengáis, porque es que podéis coger a uno de los mejores jugadores jóvenes a día de hoy que hay en la liga de ala, con diferencia, por uno de los mejores contratos de la liga durante los próximos 4 años, que es que no es que estés traspasando por un tío que le quedan 2 años en su contrato, es que le quedan 4. Joder, bueno, el año que viene 3 si traspasas por él en verano. Es que es una locura, de verdad es que es una locura. Es que yo sí soy los San Antonio Spurs, si soy
Detroit, es que daría 3-4 por él. O sea, es que me parece espectacular. Creo que es un jugador súper valioso, tanto dentro de la liga como para los Pelicans. Hay que ver si luego los Pelicans van a estar dispuestos a traspasarle. Ya han dicho por activa y por pasiva que no, pero bueno, yo creo que si llega una buena oferta en verano por algún equipo que se vuelva medio loco, que es lo que tendrían que hacer, volverse medio locos, porque es que es lo que os digo, ya no es solo el impacto, es el contrato que tiene, es el cómo 100% este tío va a poder acoplarse a cualquier esquema por el movimiento que tiene sin balón, por la necesidad de poder ser un jugador off-ball, on-ball, puede ser un on-ball defender también, puede ser un defensor en ayudas, puede jugar de 3, puede jugar de 4, puede jugar de escolta. Es que me parece increíble. La verdad, a mí Trey Murphy me encanta, me parece un jugadorazo y creo que es que como una segunda espada o el típico 2A2B, rollo en unos Pistons, pues eso, con Kate el primera espada y luego él y Duren por detrás, o en unos Spurs con Wemby primera espada y luego él con Fox por detrás, es que me parece una locura. Entonces creo que algún equipo tendría que tratar de hacer una apuesta por él. Y creo que se alegraría mucho, la verdad. Y los Pelicans pues tienen un jugadorazo que por lo menos tienen uno de los mejores contratos de la liga en una de las mejores estrellas jóvenes que, como comento, de ala hay dentro de la NBA. Y ya vamos a pasar al top 3, ¿vale? Y el top 3 ha sido muy complicado porque he puesto por delante de Trey Murphy y de Jalen Brunson un jugador que no sabía si poner en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, no sabía dónde ponerle. Al final me he decantado en ponerle más o menos en el medio y es Peyton Pritchard. Si Peyton Pritchard el año pasado estaba en el primer puesto, al final este año está en el segundo porque de ese contrato original de 4 años, 30 millones de dólares, ya solo le quedan 3, entonces ya no es tan valioso como a lo mejor lo podía ser el año pasado. Aún así le sigan quedando 2 años baratísimos. O sea, este tío no va a cobrar un año de este contrato por encima de los 9 millones de dólares, que es una auténtica locura. Y sí, este año a lo mejor Peyton Pritchard no está siendo lo que se esperaba la gente que fuese a promediar 20 puntos, pero sigue siendo mejor que el Peyton Pritchard del año pasado y está promediando en 33 minutos, casi 17 puntos y medio, 4,2 rebotes, 5,4 asistencias, un 36% en tiros de 3 y 1,3 pérdidas solo, que está muy, pero que muy bien, de verdad, muy bien. O sea, tened en cuenta que además promedia un 5,4 asistencias, el turnover ratio es muy bueno. Y estamos hablando de un tío que es lo que os digo. Una cosa es que a lo mejor no haya llegado a las expectativas que le había puesto la gente de cara a esta temporada, que eso es un tema aparte, pero eso no quita que siga siendo un jugador súper productivo, muy peligroso, que además le encanta asumir responsabilidades, que a mí es algo que me apasiona en jugadores de la liga, y que tiene un carácter increíble, que encaja a la perfección en la cultura de Boston, que va a poder permitir al equipo y a su proyecto ser continuista con jugadores como Tatum, como Derrick White o como Jaylen Brown por el tema de su contrato. Entonces sí, desde un punto de vista individual suyo es una putada el contrato que tiene, pero desde un punto de vista para el equipo es espectacular. Entonces nada, para mí sin ningún tipo de duda tenía que estar arriba. Es verdad que al final me ha sido complicado y no le he querido poner en el primer puesto y en el segundo porque creo que por encima de él hay dos jugadores que a día de hoy son dos jugadores calibre el NBA que están cobrando muy poco dinero. A ver, el top 1 no me lo he planteado, me he planteado más si ponerle segundo, pero al final el que he decantado por poner segundo, que también es un jugadorazo, pero que creo que al final Peyton Pritchard no está al nivel ni de él ni de los que ya hemos visto, de Trey Murphy o Jalen Brunson, es Jalen Johnson. Jalen Johnson para mí no es el mejor contrato de la NBA, es el segundo mejor. Y me he planteado lo que os comentaba, ponerle tercero. Me planteé a lo mejor poner a Trey Murphy por delante de él, pero al final luego pensé y dije, por mucho que el contrato de Trey Murphy sea un poco más bajo, Jalen Johnson tiene una cosa muy importante en su contrato. Y es que ha empezado su extensión este año de 150 millones de dólares por 5 años, pero claro, esa es la cosa, que es que Trey Murphy tenía 4, Brunson 3, a Pritchard le quedan 3. Pero es que a este tío, contando con este año, son 5 años cobrando 30 millones de dólares, sin ascendentes ni descendentes, con un 0% de incremento. O sea, eso me parece una auténtica barbaridad, porque tened en cuenta que el salary cap cada vez aumenta más. Dentro de 5 temporadas, Jalen Johnson va a estar cobrando poquísimo. O sea, los 30 millones a día de hoy, dentro de 5 años, dentro de 4, cuando empiece su último año de contrato, ese contrato realmente será un contrato que valga unos 21 millones de dólares. Eso es una auténtica locura. O sea, es que eso es una auténtica locura. De verdad, que es una auténtica locura. Que es un jugador que es All NBA a día de hoy, que todavía puede seguir mejorando. Que es verdad que yo a veces pienso que está un poco sobrevalorado en algunos temas, porque tampoco está siendo un buen defensor. Y es un jugador que a veces ni tampoco es que sea un super tirador, ni mucho menos. Pero claro, al final tiene ese despliegue físico, tiene ese saber hacer que muchas veces con el balón le beneficia mucho porque sabe crear para sus compañeros. Bueno, ahí veis las estadísticas, 35,2 minutos, 23 puntos, 10,6 rebotes, 7,9 asistencias, 1,3 robos, 3,4 pérdidas, que al final, bueno, es una cosa que es también lo que hay cuando tienes que asumir tanta responsabilidad siendo un forward dentro de tu equipo, cuando no estabas acostumbrado porque tenías a Trey al lado, y luego un 49% en tiros de campo y un 34% en tiros de 3.
La temporada de Jalen Johnson está siendo increíble, eso ya lo sabemos todos, el impacto que está teniendo está siendo espectacular, pero claro, también hay que ser conscientes de que tampoco está siendo perfecto, es decir, tiene cosas que seguir mejorando, pero que el hecho de que aún así ya siga siendo un jugador que al nivel al que está a día de hoy es un NBA y que sobre el papel va a seguir mejorando porque realmente en Atlanta a partir de ahora va a ser el número uno indiscutible, van a construir el equipo alrededor suyo, va a ser un jugador que todavía tiene 24 añitos, que puede seguir mejorando, es que es una auténtica locura y realmente está firmado en un contrato muy bueno. Por lo menos él es un contrato que también se va a embolsar mucho dinero, pero también es verdad que va a dejar pasar mucho dinero, es decir, su último año de contrato lo va a estar cobrando con unos 28 o 29 años. Es un poco putada porque te has pasado todo tu prime, por así decirlo, cobrando menos de lo que deberías haber cobrado, pero bueno, aún así se lleva 150 millones de dólares, que tampoco creo que se ponga a llorar por haber cobrado 150 millones de dólares. Entonces nada, para mí Jalen Johnson, lo que os comento, claro candidato era al top 1. El problema es que en el top 1 este año hay un jugador con tanta diferencia por delante del resto que para mí ha sido muy fácil. Ha sido cuál es el top 1 y luego el resto. Porque creo que el top 1 no cabe ningún tipo de duda que a día de hoy es Deni Avdija. Deni Avdija tiene, o sea, el peor contrato de la NBA que he visto en mi vida, pero en mi vida. Y además de deciros una cosa, tiene un punto irónico, si os paráis a pensarlo, que el peor contrato de la liga que tenga y el más infrapagado sea un israelí. Pero bueno, eso es un tema que os dejo por aquí, pero ves que antes lo he estado pensando y me ha hecho un poco de gracia. El caso, 55 millones de dólares fue su contrato original, está en su segundo año de ese contrato y está cobrando 14 millones con 375 mil dólares, pero es que la gracia es que encima es decreciente, es decir, que el año que viene va a cobrar 12 y su último año cobra 11. Dentro de 2 años Deni Avdija va a estar cobrando 11. El año que viene, si hago este vídeo, ya no sé si le pondré tan arriba, porque realmente ya solo le quedará la temporada que viene y una más, por lo tanto ya estaría cerca de ser un expiring, pero a día de hoy todavía le quedan 2 años más en este contrato, descendentes, es un tío que está promediando 33,5 minutos, 24,4 puntos, 7 rebotes, 6,6 asistencias, 0,8 robos, 0,6 tapones, casi 4 pérdidas por partido, es verdad, pero tiene que asumir también muchísimas responsabilidades con balón en Portland, por lo tanto tampoco me parece tan penalizable en ese sentido. Y luego un 46% de tiros de campo, un 34% de 3 y un 80% de tiros libres. La temporada de Deni está siendo una locura, creo que en eso estamos todos de acuerdo. No me voy a meter en temas políticos porque le voy a valorar como jugador, pero al final está haciendo una temporada muy buena. Lo que os comento, no sé si va a ser All NBA, pero bueno, All-Star tenía que ser seguro. El impacto que está teniendo en Portland es real. Tengo muchas ganas de ver a la Portland el año que viene con Dame, con un Drew, vamos a ver si va más sano que este año. Lo mismo se aplica a Seidon, lo mismo se aplica a Scoot. Obviamente con el Deni de este año y luego con un Klingan que sigue mejorando y que de hecho ha tenido buenos partidos últimamente. Y nada, esta final es un poco mi top 10. La verdad es complicado, pero bueno, creo que son jugadores que tienen un contrato espectacular. Lo que os comento, Deni Avdija, Jalen Johnson, Peyton Pritchard, Trey Murphy, Jalen Brunson, Jaden McDaniels, Isaiah Stewart, Nickeil Alexander-Walker, Alperen Sengun y Vika Zubac, con los jugadores que os he comentado, de Nembhard, Jabari Smith Jr. y Cornet, son un poco para mí los mejores contratos de la NBA esta temporada. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixman. Un abrazo.